Ahí está. Bueno, la clase de hoy, buenas tardes, va a tratar sobre el patrón MVVM, ¿sí? O Model View, View Model. Este patrón, ¿sí? Es un patrón de diseño que deriva de un patrón que ustedes conocen, que es el patrón MVC, ¿sí? Modelo Vista Controlador. Ustedes han trabajado con ese patrón en web, ¿no? Sí, sí. Sí. Bueno, ¿alguien me sabe describir más o menos en términos generales de qué se trataba ese patrón? ¿Qué proponía ese patrón? Tenemos el modelo representando la M, las vistas y los controladores que serían como unas data, por decirlo así. El modelo, la vista, ¿sí? Y la C sería el controlador, ¿no? Pero, ¿y qué propone ese modelo? ¿Por qué? ¿Qué representa? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué lo aplico? ¿Cuáles son sus ventajas? Separar responsabilidades. La de básicamente separar responsabilidades, ¿sí? Algo muy importante en el análisis orientado a objetos, ¿ah? El de separar responsabilidades. Generalmente, cuando ustedes crean un proyecto, ese proyecto, si es orientado a objetos, va a constar de varias clases. ¿Estamos? Un primer problema, un primer dilema con el que nos podemos encontrar es, por ejemplo, determinada funcionalidad, ¿a qué clase se la doy? ¿Sí? Supongamos que mi aplicación es, no sé, para llevar el control de stock de un supermercado. Y por ahí tengo la funcionalidad necesito la funcionalidad de mi sistema de generar reporte de estado de stock, del stock actual de los productos. Entonces, tengo varias clases dentro de mi proyecto y por ahí esa funcionalidad, no sé si dársela al producto o si tendría que tener, no sé, algún otro objeto que sea más representativo y que en él poner la responsabilidad de generar informe de stock actual de productos, ¿no? Entonces, el tema de las responsabilidades lo puedo aplicar a nivel clases, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo que determinar determinada funcionalidad, ¿a qué clase le correspondería? ¿Sí? Porque uno de los principios también del paradigma orientado a objetos es la cohesividad. Es decir, las clases que yo modele tienen que ser coherentes. ¿Qué quiere decir esto? Que sean coherentes, que sean cohesivas y que sus características y comportamientos tienen que estar acordes a la clase. ¿tá? Es decir, que si tengo la clase producto, bueno, sus atributos y sus métodos tendrían que ver con un producto. ¿sí? Si tengo la clase factura, y bueno, todos sus métodos y atributos tendrían que ser coherentes, ¿sí? Con la semántica de esa clase, lo que significa esa clase, que es factura, ¿no? Pero también puedo aplicar las responsabilidades, por ejemplo, a nivel grupo, a nivel paquete, ¿sí? En donde yo puedo decir, bueno, mira, yo tengo un grupo de clases, y bueno, y quiero agruparlas de acuerdo a su responsabilidad, ¿sí? De acuerdo a su funcionalidad, podríamos decir también. Este grupo de clases tiene por responsabilidad generar reportes. Este grupo de clases tiene por tarea armar las interfaces de usuario, ¿sí? Bien. Y justamente hay patrones. ¿Qué es un patrón? ¿Qué es un patrón? Bien, Nati, sí, acá también está inestable internet. ¿Qué es un patrón? A ver, ¿qué es para ustedes un patrón? Algo que se identifica que tiene un comportamiento repetitivo, alguna característica que se repite. Podríamos decir que para algo que se repite o para algo que tengo que hacer repetitivamente, ¿sí? O para situaciones que son repetitivas, tengo un patrón. Hay distintos tipos de patrones, ¿eh? Hay patrones de arquitectura, ¿sí? Que proponen, los patrones de arquitectura, en términos generales, ¿no? Proponen de qué manera tengo que distribuir los componentes de software en los distintos componentes de hardware, ¿sí? Esos son los patrones de arquitectura.
Están los patrones hay patrones de comportamiento, ¿sí? Dentro de los patrones de diseño, ¿sí? Que son, digamos, proponen de qué manera tengo que diseñar, ¿sí? Estructuralmente, y de qué manera se tienen que relacionar los distintos componentes de software para tareas específicas, ¿no? Y los de comportamiento serían un subgrupo dentro de los de diseño. Los de comportamiento son patrones de diseño de software, en donde me dicen que si acomodo a los componentes y los relaciono de determinada manera, puedo obtener distintos tipos de comportamientos. Por ejemplo, de observación. Bien, entonces podríamos decir que un patrón es un molde, es un modelo. Es decir, que el MVC, o modelo vista controlador, es un patrón de diseño y de arquitectura, son las dos cosas, ¿no? Que propone, ¿sí? Es un modelo que propone de qué manera yo tengo que agrupar a los componentes de acuerdo a sus funcionalidades, ¿sí? Y propone que los agrupe, como dijeron ustedes al comienzo, de acuerdo a esas funcionalidades, a esas responsabilidades que tienen en común. Identificar de todos los componentes que forman mi aplicación, cuáles son las vistas, es decir, cuáles son los componentes con los que interactúa directamente el usuario, generalmente son esas user interface, las vistas. Luego, identificar de esos componentes el modelo de datos, ¿sí? Con qué datos va a trabajar mi aplicación, y luego identificar de todas esas clases, además, las que tienen el comportamiento de permitir interactuar al usuario, ¿sí? A través de la interfaz gráfica con el modelo, ¿no? Serían las clases de control, básicamente. Son las que van a atender, ¿sí? Las peticiones que vengan desde las vistas. Es decir, que las clases de control serían las clases que van a tener toda la lógica del negocio. ¿Ok? Bien, bueno, acá este patrón básicamente es parecido, ¿sí? El patrón MVVM o Model View Model, fíjense que hay un componente que se llama View Model, ¿sí? Hay otro componente que es View y otro componente que es Model. Entonces, vamos a tratar de identificar características análogas de este patrón con respecto al patrón MVC, ¿sí? Entonces, ¿qué propone este patrón? Bueno, que por un lado voy a tener mis vistas, ¿sí? Mis vistas propiamente dichas, están en qué tipo de archivos. Cuando ustedes creaban la vista, ¿en qué tipo de archivos se guardaban las vistas? En XML. En los archivos XML, ¿no? Ustedes armaban en XML toda la estructura de la vista, ¿sí? Definían un layout, un contenedor, y dentro de ese layout metían todos los demás componentes, ¿no? Y de acuerdo al layout que ustedes elegían, era cómo distribuía visualmente esos componentes, o cómo yo podía distribuir visualmente esos componentes. Ahora bien, vinculado a esa vista, ¿sí? Nosotros generalmente teníamos una clase Java, ¿sí? Vinculada a esa vista, teníamos un archivo Java, que eran las que generalmente, ¿cómo le llamábamos? Eran las activity. Las activities. Bien. Y hasta acá estábamos viendo que las activities se comportaban como controladores, ¿o no? Porque hasta acá nosotros vimos que de activity programábamos todas las acciones, ¿sí? A las que tenía que responder mi aplicación de acuerdo a eventos provenientes de la vista, ¿no? Y ustedes en la activity, ¿qué ponían? Los listeners de los botones, más toda la lógica de acuerdo al evento que viniera de la vista. El acceso a los componentes de la vista. O sea que poníamos en la activity todo, ¿no? Poníamos los listeners para capturar los eventos provenientes de la vista, más toda la lógica de negocio. Y armábamos todo en la activity. Y nos quedaba un archivo con muchísimas líneas de código y muchísima responsabilidad le estábamos dando a la activity.
¿sí? No solamente la responsabilidad de atender a eventos que provenieran, ¿sí? Estar atentos a escuchar eventos provenientes de esa vista propiamente dicha, sino que también atenderlo, ¿sí? Entonces, ¿qué propone este patrón? Dice, mira, hacer las activities los más bobas posibles, ¿sí? Lo más bobas posible. Esa va a ser la tarea de la activity. ¿Ah? Ser lo más boba posible. A lo sumo, lo único que va a hacer es escuchar un evento. Pero ella no se va a encargar de manejar el evento, ¿sí? De tener la lógica, ¿sí? A procesar de acuerdo al evento que provenga. No. Se lo vamos a delegar a otro componente, ¿sí? Entonces, para nosotros, en este patrón, podríamos decir que tanto el archivo XML como la activity asociada a ese XML formarían el componente view, el componente vista, ¿sí? Para nosotros, esto sería la vista. Ahora, componente que va a tener toda la lógica que quiero que se ejecute dependiendo de los eventos que provengan de la vista, ¿sí? Que en el patrón MVC es el controlador. Bueno, acá a ese componente llamamos ViewModel. El componente intermedio acá, el controlador, para nosotros va a ser el ViewModel. ¿Sí? El ViewModel. El ViewModel, ¿sí? También va a ser físicamente va a ser también un archivo Java, ¿sí? ¿Estamos? Lo mismo que si aplicara el patrón MVC en otros lenguajes, ¿no? Bueno, acá en este caso, el ViewModel va a tener por tarea manejar los eventos que provengan desde la vista, ¿sí? Cuando la activity detecta, por ejemplo, que en la vista se produjo determinado evento que requiere una atención, esa tarea al ViewModel, ¿sí? El ViewModel puede necesitar interactuar con datos, ¿sí? Ya sea con una base de datos o con un archivo local, ¿sí? O con preferencias compartidas, que también es otra forma de almacenar datos, que ya vamos a ver más adelante. Entonces, ese componente, ¿sí? O conjunto de componentes que representan al modelo de datos de mi aplicación es lo que nosotros llamamos modelo, ¿sí? Tenemos por este otro lado el modelo. Vuelvo a repetir, puede estar implementado, representado, ¿sí? O persistido esta información en una base de datos, por ejemplo, ¿sí? Puede ser una base de datos local, una base de datos remota. Ese puede ser nuestro modelo. Entonces, cuando desde la vista se produce un evento, el ViewModel lo maneja. Si ese ViewModel necesita algún dato, ¿sí? Se lo pedirá al modelo. Hasta acá muy parecido, ¿sí? Pamela dice, en la activity recibiría datos, por ejemplo, y se los pasamos al ViewModel que realice una tarea y devuelve el resultado a la activity para mostrar a la vista. Sí, básicamente sería algo así. ¿Sí? Sí, Pamela. Entonces, siguiendo la cadena, cuando en la vista se produce un evento, ¿sí? Cuando en la vista se produce un evento, el ViewModel, el que va a manejar ese evento es el ViewModel, ¿sí? Si el ViewModel necesita que de la vista vengan ciertos datos para hacer una determinada tarea, bueno, la vista se los pasará. El ViewModel, con esa información, va a llamar para obtener los datos que necesite. Cuando el modelo responda, ¿sí? Devuelva esa información. El ViewModel, de alguna manera, lo tiene que devolver a la vista, ¿sí? El ViewModel, de alguna manera, lo tiene que devolver a la vista. Muy bien. Fíjense que, si ustedes después leen la teoría, porque tienen publicada ahí la teoría acerca de este patrón en la presentación, la relación que hay es la siguiente. La vista, ¿sí? Tiene una referencia al ViewModel, ¿sí?
La vista tiene una referencia al ViewModel, es decir, tiene un atributo que va a ser de tipo ViewModel, hablando así específicamente, ¿no? Pero el ViewModel no tiene, ¿sí?, ninguna referencia de la vista. Es decir, la idea es que el ViewModel desconozca la vista. ¿Vamos? Entonces, la pregunta de ustedes puede ser, bueno, ¿y cómo el ViewModel le va a mostrar esos datos procesados que vienen desde el modelo a la vista, cuando los necesite? Bueno, acá van a ver que van a aparecer otros objetos intermedios, ¿sí?, que van a ser observadores, es decir, permanentemente observando los datos que yo necesito que se refresquen automáticamente en la vista, ¿sí? Entonces, cuando desde la vista se produce un evento, lo maneja el ViewModel. El ViewModel, si necesita datos, se los pide al modelo, el modelo devuelve esos datos, y cuando se produce esa actualización en los datos, que la vista necesite mostrar, bien, ese es el observador el que le va a decir a la vista, che, mirá, ya hubo un cambio en el modelo, ¿sí? Refresca esos datos. Estoy hablando en criollo, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo podríamos implementar esto? En el ejemplo que les voy a mostrar ahora, ¿sí?, el ejemplo que voy a mostrar ahora, vamos a suponer, ¿sí?, que vamos a prescindir por ahora del modelo, ¿sí? Vamos a prescindir por ahora del modelo. Me interesa que entiendan cómo interactuarían estos dos conjuntos. Y vamos a simular en el ViewModel que estamos usando un modelo, que los datos que usemos, ¿sí?, provienen de un modelo, ¿sí?, que no tenemos. ¿Ok? Entonces, lo que propongo es lo siguiente. Vamos a crear una aplicación que tenga esta vista, ¿sí? Aplicación que tenga esta vista. Muy simple, muy sonción, pero bueno, es para que entienda el concepto, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a manejar? Vamos a tener armado una vista, ¿sí?, XML, con los siguientes componentes. Vamos a tener, por un lado, un edit text, en donde el usuario va a poner el año de nacimiento. ¿Sí? Edit text, donde el usuario va a colocar el año de nacimiento. Vamos a tener un botón que se va a llamar calcular. ¿Sí? Es calcular. Es un botón. Y la idea es que cuando el usuario haga clic en el año actual y al año de nacimiento, ¿sí?, muestre en este text view la edad de la persona. Text view, ¿sí?, que es una etiqueta, muestre la edad de la persona. ¿Vamos? Pero la vista también la vamos a dejar armada con un text view, ¿sí?, que después dinámicamente lo vamos a esconder, que diga año de nacimiento incorrecto. ¿Sí? Este también es un text view con un cartel fijo, ¿sí?, que por defecto lo vamos a poner inactivo, va a ser año de nacimiento incorrecto. Entonces, esta es nuestro XML, nuestra parte de la vista. En la activity, ¿sí?, en nuestra activity, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la activity lo que vamos a hacer es poner vamos a poner el listener del botón, ¿sí?, la escucha de ese botón, para que cuando el usuario haga clic en calcular, ¿sí?, para que cuando el usuario haga clic en calcular, llame de nuestro ViewModel la función correspondiente, ¿sí?, acá tenemos nuestro ViewModel, es decir, que en nuestro ViewModel vamos a tener que tener algún método que calcule la edad, ¿sí? Ese método, para poder calcular la edad, de alguna manera tiene que recibir como parámetro el año de nacimiento. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En la activity vamos a poner un listener a este botón. ¿Para qué? Para que cuando el usuario haga clic en el botón calcular, llame al método calcular edad,
le pase el año, ¿sí?, de nacimiento, el ViewModel calcule el año de nacimiento y lo devuelva de alguna manera a la vista para que se muestre en este TextView, ¿sí? Además, queremos hacer lo siguiente. Además, lo que queremos hacer es que si el usuario pone un año incorrecto, ¿sí?, si acá en año de nacimiento viene un dato incorrecto, o sea, algo que no sea un número o viene vacío, ¿sí?, desde el ViewModel también queremos que active este cartelito, ¿sí? Año de nacimiento incorrecto. ¿Estamos? Bien. Vamos por parte. Lo primero que vamos a construir es esta vista, ¿sí? Entonces, yo les doy 10 minutos para que armen en el XML la vista de esta activity, ¿sí? Que tenga el edit text, el text view, el botón y el text view para año de nacimiento. Como desde código vamos a intentar acceder a estos componentes, le vamos a poner ID. A este edit text de año de nacimiento le vamos a poner edit text, puede ser nacimiento, para que todos pongamos lo mismo. Como también desde código vamos a actualizar el estado del text view resultado, vamos a poner como ID a este tb resultado. Como de código vamos a acceder al botón, a este le podemos poner como ID bt calcular, ya hemos hecho algo parecido, y a este text view le vamos a poner este mensaje. ¿Sí? Entonces, lo que les pido es, en 10 minutos, construyan esta vista. Lo hacen usando el constraint layout, ¿sí? No se compliquen con otro contenedor, con otro tipo de layout. Solamente con el constraint layout. 10 minutos para construir la vista. Les voy a pedir que me la pasen por el chat, así yo la voy armando acá. Bueno, entonces, nos quedó en código, tenemos nuestros XML con el edit text, ¿sí? El edit text nacimiento, con un hint, le pusieron año de nacimiento, perfecto. El tipo de entrada, acá podría haber sido number, ¿sí? Como para que no valida, pero sí restringe el que el teclado que se active sea el numérico. Después tenemos el text view resultado. El text view resultado es el que ustedes ubicaron acá, debajo del edit text, debajo del edit text nacimiento, ¿no? El text view mensaje, que es el que pusieron debajo del botón. Para el text view mensaje, nada, la propiedad de esta visibility la pusieron en invisible. El gone es para que, digamos, quede el lugar, ¿sí? Quede el lugar por si lo oculto o lo activo, ¿no? En este caso lo puse invisible. Y nada, lo que cambiamos también, bueno, después tenemos el botón, que es el botón calcular, ¿no? Tienen sus respectivos ID, de calcular, el text view de mensaje, tb mensaje, el text view de resultado, tb resultado, el edit text, et nacimiento, ¿sí? Cambiamos el ancho de los edit text para que queden como match parent, ¿no? Tanto del edit text nacimiento, también al de resultado, al text view de resultado, también le pusimos match parent para que ocupe todo el ancho. El contenido. Ahí tenemos esto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar con nuestro ViewModel, ¿sí? Nosotros sabemos que desde nuestro ViewModel, técnicamente lo que va a tener que tener nuestro ViewModel, nuestro controlador, es algún método, ¿sí? A ver, como yo sé que en la vista está el botón calcular y lo que se espera es que cuando el usuario haga clic en este botón se calcule la edad para luego mostrarla en la vista, entonces lo que vamos a hacer en el controlador es un método que haga eso, ¿sí? Que recibiendo, por ejemplo, el año de nacimiento, calcule la edad, ¿sí?
¿Y qué queremos hacer con esa edad? A esa edad, ese valor de edad, va a ser el dato que yo después voy a querer refrescar en la vista, ¿sí? A través de la activity. ¿Sí? Entonces, lo pienso de esta manera. En el ViewModel voy a tener que tener la lógica para calcular la edad y voy a tener que tener el dato de edad, que es el dato que va a ir mutando. ¿Sí? Es el dato que va a ir mutando, va a ir cambiando en base al año de nacimiento que ponga la persona en la vista. ¿Sí? Ahora bien, yo lo podría pensar de esta forma. Me voy a Android Studio y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar una nueva clase. ¿Sí? Esta clase, como va a ser de un model de este activity, y esta activity se llama main activity, ¿sí? Vamos a crear una nueva clase, Java class, ¿sí? Le vamos a poner main activity, el nombre que tenga, ¿no? Yo en este caso, como se llama main activity esta, te va a llamar main activity, ¿sí? La clase ViewModel. Para saber que este es el ViewModel, que este es el controlador del main activity, ¿sí? Enter. Ok, le vamos a decir acá. Y acá nos generó automáticamente la clase. Acá la visibilidad es pública. Bueno, he generado una nueva clase. Pero basta con que yo programe estos métodos, ¿sí? O tengo alguna forma de decirle que esa clase se comporta como un ViewModel. Sí. Para decirle que al sistema operativo que esta clase se va a comportar como un ViewModel, vamos a decir que extiende de Android ViewModel, ¿sí? Puedo hacer que solamente extienda de la clase ViewModel, ¿sí? Puedo hacer que solamente extienda de la clase ViewModel. Nosotros lo vamos a hacer extender de Android ViewModel porque es muy probable que en la mayoría de los casos necesitemos tener desde el ViewModel referencia de contexto en algún momento. ¿Para qué? Y por ejemplo, para iniciar un servicio desde acá, o para poder iniciar una activity, ¿sí? Vieron que para poder iniciar un servicio, iniciar una activity, o mostrar un simple toast, ustedes tienen que tener referencia del contexto, ¿no? Entonces, cuando le digo que extiende de Android ViewModel, inmediatamente no compila porque me pide que defina un constructor, ¿sí? Entonces, puedo hacer lo siguiente, directamente hago clic en la lamparita roja y le digo, créate el constructor. Y fíjense lo que sucede. Me define un constructor para esta clase, ¿sí? Que recibiría por parámetro una application, ¿sí? Ahora, a través de ese objeto application, yo podría tener acá referencia del contexto. Es decir, yo podría tener acá el atributo contexto, ¿sí? Para importar, puedo pararme acá, ¿vieron en la clase que está en rojo? Alt Enter y automáticamente importa, ¿sí? Y ahora, ¿cómo inicializo eso? Y bueno, acá en el constructor le digo que el contexto va a ser igual a, y acá le digo, del objeto este que recibo por parámetro, application, punto, get application context. ¿Sí? Get application context y obtengo referencia del contexto de esa manera, ¿sí? Acá el nombre de la variable parámetro podría haber sido cualquiera, app, ¿no? Entonces acá es app. La variable es cualquiera. Entonces, tranquilos. Ya ahí terminé de armar lo básico del ViewModel, ¿sí? Lo básico del ViewModel. Ahora vamos con la tarea que tiene este ViewModel. La responsabilidad, que va a ser la de calcular la edad, ¿sí? Y observen esto. Este método, ¿sí? Los métodos que van a tener cierta lógica y van a obtener ciertos datos, no los retornan, ¿sí? Porque la idea no es que la activity llame al método y lo devuelva ese método usarlo acá, ¿sí? Porque ahí estaría creando
un alto grado de acoplamiento, ¿no? Entonces, la activity lo único que va a decir es pedirle al ViewModel lo que quiere. Si quiere que haga un cálculo, si quiere obtener un dato, ¿sí? El ViewModel se va a encargar de otra forma después de... ¿Se cortó? Se cortó. Johnny, querido. ¿Cómo andás, Kevin? ¿Todo bien? Todo bien. el año de nacimiento, ¿sí? Podría pensarlo de esa forma. Te recibo en entero el año de nacimiento. Perdón, ¿qué pasó? No escuché. Profe, se cortó. Ah, bien. Bueno, Desde que lo creó que la les clase Java. decía... No, mentira, ¿en serio? No, mentira. Está grabado de todas maneras, pero ahí les digo. Bueno, después de haber extendido de Android View Model, ¿sí? Nos pide que definamos un constructor, ¿ok? Ese constructor tiene que recibir por parámetro una application. ¿Qué voy a hacer yo? A través de este application voy a obtener el contexto. Y ya me lo dejo acá. Por más que lo use o no, ya me lo dejo, ¿sí? En esta actividad, en este ejercicio, no lo vamos a usar, pero lo vamos a tener ahí, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo lo podría usar, para que ustedes sepan cómo obtenerlo por si lo llegan a necesitar. Pero vamos a la tarea puntual de este ViewModel, que es la de calcular la edad, ¿sí? Para poder calcular la edad, el controlador debería recibir de alguna manera el año de nacimiento, ¿ok? Pero este método no debería devolver ese resultado, porque la idea no es que la activity llame al método, obtenga el resultado y lo muestre. ¿Por qué? Porque el ViewModel, o mejor dicho, la activity va a tener otras formas de enterarse cuando el ViewModel obtenga ese dato, ¿sí? Recuerden que no siempre las llamadas son sincrónicas. No siempre cuando yo llame desde la vista un método del ViewModel, me va a responder inmediatamente. ¿Por qué? Porque podría suceder que ese método tenga una tarea asíncrona, es decir, tenga que hacer una tarea más larga, ¿sí? Y no puedo pretender que la activity se quede esperando a que vuelva ese resultado, ¿sí? Yo necesitaría que la activity siga funcionando y que cuando el método del ViewModel haya terminado su tarea, ¿sí? La activity lo muestre, pero recién cuando haya terminado. ¿Vamos? Generalmente las tareas de los métodos del ViewModel son asíncronas. ¿Estamos? Bueno. Entonces, vamos a definir entonces este método, que es público, dijimos no va a retornar nada, y se va a llamar calcular edad. Y debería recibir por parámetro, para poder calcular la edad, el año de nacimiento, ¿sí? Que es un entero, un int, nacimiento, ¿sí? Debería ser algo así, ¿estamos? Es decir, que desde la vista, desde la activity, perdón, cuando se llame a este método, le tendría que pasar el año de nacimiento que tiene en el XML, ¿no? En la vista propiamente dicha, en este editText, ¿sí? Sí. Bien, yo lo podría pensar de esa forma. Si no, pero ¿qué pasa? Primero, ¿vieron que dijimos que las activities tendrían que ser lo más sonsas posible? Que no debería poner ningún if, siquiera en una activity. Entonces, y vieron que nos habíamos propuesto que en la vista, esta leyenda, año de nacimiento incorrecto, se muestre cuando, por ejemplo, acá no venga nada, no venga un número, ¿sí? Entonces, o no venga un número o venga vacío. Entonces, lo que vamos a hacer para poder aprovechar eso es que acá el año de nacimiento me venga crudo, como lo tendría dentro del editText, ¿sí? ¿Cómo lo rescatan a ustedes? ¿En qué formato rescatan generalmente los datos que vienen en el editText? Formato string. Como formato, es tarde, ¿no? Pero
lo pueden pasar como string. O sea, lo más, digamos, en el estado más crudo, generalmente es un string. ¿Sí? Vamos a poner acá año NAC. Entonces, el calcular edad va a recibir la edad, ¿sí? Pero en un string. ¿Y qué tendría que hacer yo acá? Ver si ese string es un número, comprobar también si Sí. está vacío o que eso también, si Bien. cumple con un año exacto, o sea, que no sea, que no agregue más de 4 números para decir, bueno, que tiene tantos años. Bien. Hay varias O cosas sea, que tendría que pueden saber. chequear, claro, validar que sea un año, Correcto. que sea correcto, que esté en el formato correcto. Bien. Que sea un número de 4 dígitos, ¿no? Exacto, sí. Que sea un número de 4 dígitos. Perfecto. Entonces, pero para poder saber si es un número, primero podría hacerlo de distintas formas, ¿sí? Nosotros vamos a validar, después vamos a agregar más validaciones. Por ahora vamos a validar que sea un número, ¿sí? Vamos a validar que sea un número válido. Y que, digamos, que venga un número. ¿Sí? Importante. Entonces, lo que yo puedo hacer es esto. Puedo, una variable entera, año, parsear ese string a int, ¿no? Esa es una forma. Lo primero que tendría que hacer para saber si es un número, parsear. Entonces acá, ustedes saben que por cada clase wrapper, por cada clase primitiva tienen su método wrapper, ¿no? Su clase wrapper. ¿Sí? O sea, ¿qué tipos primitivos tenemos? Tenemos byte. ¿Qué tipos primitivos tenemos? Esperen que voy a sacar así. Pongo acá. ¿Qué tipo de datos primitivos tenemos? Tenemos byte, short, int, long. Esos son los enteros, los numéricos enteros. Float, double, ¿sí? De punto flotante. Después tenemos char, ¿sí? Y boolean, ¿ok? Bueno, por cada uno de esos primitivos, ustedes tienen una clase que los representa, ¿sí? Que nos permiten volver a ese primitivo. Para byte, es byte en mayúscula. Para short en mayúscula. Para int, ¿sí? Para long en mayúscula, float, ¿sí? Double. Para char cambia el nombre, character, y para boolean, boolean, ¿sí? Ahora, todas estas clases tienen su método para parsear. ¿Qué es parsear? Es convertir un string al primitivo, ¿sí? Por ejemplo, byte, ¿sí? Tiene un método estático que es parse byte, ¿ok? Que yo le paso un string, ¿sí? Un número en string, y él me lo parsea, me lo convierte a byte primitivo, ¿sí? Integer tiene lo mismo, ¿sí? Integer tiene el método parse, int, que recibiendo un string, con un número adentro, él me lo convierte a int primitivo, ¿sí? Basados en eso, vamos a dar solución a esto que tenemos acá. Entonces, basados en eso, yo puedo decir que acá, año va a ser igual. Acá aparece integer, parse, int, fíjense que recibe un string y me devuelve un entero primitivo. ¿Qué quiero parsear yo? Y el string, la variable año, nada. ¿Sí? Lo quiero parsear entero. Ahora, Sí. ¿qué puede llegar a suceder acá? ¿Qué Que puede no llegar a vengan suceder? números. Que no Que no venga venga un número. Y si no viene un número, ¿qué sucedería en ejecución? Se rompe. Claro, se produce una excepción. Sí. ¿Sí? Entonces, podría valerme de eso para hacer una validación rápida. ¿Sí? Yo podría encerrar esto en un try, catch, ¿sí? Y decir que si se produce la number format exception, es porque ahí no venía un número, ¿ok? O venía vacío, algo que no podía convertir a un número. Entonces acá
hacer algo si no es un número. Vamos a ver qué vamos a hacer. ¿Sí? Ya vamos a ver qué vamos a hacer. Bien, me van a ayudar ustedes en eso. Es decir, que si sigo acá adentro es porque está todo bien, porque pudo, si sigo en la línea 21 ahora, es porque pudo convertirlo a número. Entonces ahora puedo calcular la edad. ¿Sí? Yo ahora podría guardar, no sé, en una variable entera la edad. ¿Ok? ¿Y cómo sería la edad, el cálculo de la edad? El año de que estamos menos el año que pasó. Exactamente, yo acá podría poner 2022 menos el año de nacimiento, ¿sí? Que está guardado acá en la variable año, y esa es la edad, ¿no? Pero esta aplicación serviría solamente para este año. ¿Ah? Entonces yo podría obtener el año actual, por ejemplo, de esta forma. Get year. Bueno, Claro, podría ser un local date, podría ser así. New local date, perdón, local date punto now, ¿sí? Y me crea una fecha, ¿sí? Me crea una fecha con el año actual. Me crea un objeto local date con la fecha actual. De eso puedo pedir get year y obtengo el año, ¿sí? Y ahí estaría. Y de ese año resto el año actual. Pero ¿qué pasa? Me dice, mira, usa es un esto. string. No. ¿No? Usa esto para poder usar el local date, ¿sí? Tenés que hacerlo usando como mínimo esta versión de Android, ¿sí? Tenés que asegurarte de que estés usando la versión con el código es el API 26, ¿sí? ¿Me sigues? O sea que si yo estoy ejecutando esto en una versión de Android que usa el API, por ejemplo, el API 23 era para la versión 6, 7, 8, un Android 9 tendría que ser, me parece, ¿no? El Android 9 me parece que el API que necesita es la 26. Creo. Sí, pero no estoy seguro. A ver, SDK Manager. Me pide, vamos a ver, Show Package. Me pide Android. Es 8 la 26. Android 26, que es la 8.0. 8. ¿Sí? Es decir, que como mínimo tengo que tener el API de Android, tiene que correr mi aplicación en un Android 8, ¿sí? Para que funcione el local date. Si no, no voy a poder obtener nunca el año de ¿Y nacimiento. el date ¿Estamos? normal? ¿No sirve el date? Y puede ser con el date normal. Miren, vamos a chequear algo así. Estamos en el baile. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que date tiene todos sus métodos en desuso? ¿Sí? Por eso es que a partir de la versión 8 de Java, en lugar fechas con date y calendar para hacer toda la transformación, directamente se manejan con local date, ¿no? Entonces, vamos a hacer una pequeña prueba, ya que tenemos acá NetBeans, para asegurarnos cómo trabaja date, ¿sí? Acá teníamos un pequeño ejercicio. ¿Cómo trabaja date? Sí, fíjense. Si quiero crear una fecha, quiero crear un objeto fecha con la fecha actual, usando date, directamente hago new date, ¿sí? ¿Qué pasa si muestro la fecha actual? Lo que me generó, fíjense que me genera un componente. Greco-romano, creo que se lo genera. El formato. Fíjense que me genera acá, mirá, el Romano. mes, perdón, día, mes y año, ¿no? Lunes 4 de abril de 2022, y también vieron que lo que tiene el date es que me genera una fecha siempre con la hora, ¿sí? de un tiempo. Bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero obtener el año nada más de esa fecha? ¿Sí? Acá mostré la fecha actual. Quiero el año solamente. Bueno, a ver qué nos muestra cuando obtengo el año. A ver. Fecha actual. Tiene el método
getYear. Ahí está. ¿Ven que está en desuso el método? Pero bueno, Sí. puede llegar a servirnos. Y a ver qué muestra el año cuando yo pongo el año. Fíjate que muestra 122. Es decir, que para que sea un número válido de año para nosotros de 4 dígitos, a esto le tengo que sumar 1900, ¿no? Entonces, si yo de la fecha al método getYear le sumo 1900, Tiene que estar entre paréntesis, creo. porque me lo concatenó. Te lo Claro. concatena. Olvidé que estoy ahí. Ahí. Bien. Me rompió la teoría. Ahí está. Ahí tengo ¿sí? Entonces, volviendo a lo nuestro. Entonces, como si hago de esta forma, que sería lo correcto, voy a tener problemas dependiendo de la versión de Android en la que esté corriendo, y yo quiero que esto funcione en cualquier versión, porque en esta clase hay chicos que tienen versión 6 de Android. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una fecha actual de tipo date. Importo, disparo acá al enter y importa la clase de Java útil. Entonces acá yo ahora puedo decir que esta es la fecha actual. El año actual va a ser igual a la fecha actual, punto, getYear más 1900. Y ahí tengo el año actual, ¿sí? Sí. Entonces, la edad de la persona, yo estoy desglosando todo para que quede más claro, ¿sí? Ustedes pueden hacer una sola expresión. Acá sería, la edad va a ser el año actual menos el año este que es el año de nacimiento de la persona, que es este string que convertimos a int. ¿Sí? Sí. Bien. Y tengo la edad. ¿Y ahora qué hago con esa edad? A ver, analicemos un poquito. El método calcular edad, ¿se acuerdan? Dijimos, lo que iba a hacer era calcular la edad. Perfecto. Ese dato es el dato que yo voy a estar interesado en que se muestre en la vista. ¿Ok? Es el dato que va a ir mutando, va a ir cambiando en base al año de nacimiento, en base a la persona. Entonces, lo que yo voy a hacer desde el ViewModel es decir que ese dato es el que estoy interesado en que después se muestre en la vista. Es el dato en el que estoy interesado que la activity esté observando, para que si hay un cambio, lo refleje en la vista. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Bueno, lo que hacemos en el ViewModel es crear otra variable atributo de tipo mutable LightData. ¿Sí? Y le digo que el dato mutable, el dato que va a ir mutando, ¿de qué tipo es? ¿De qué tipo es? Entero, exactamente. Entonces, lo que voy a poner acá es que es de tipo entero, pero en lugar de ponerlo con la clase primitiva, con el tipo primitivo, lo pongo con su wrapper. El dato se va a mutar un entero, ¿sí? Y le vamos a llamar edad mutable. ¿Sí? Muy bien. Pero ¿qué pasa? Este atributo es privado, no se va a ver desde afuera. Entonces le vamos a hacer un get. Y el get lo construimos de esta manera. Miren. ¿Qué va a retornar? Retorna un supertipo, un LightData. Esto es la primera vez que cuesta entender y después es siempre lo mismo. Es un LightData de tipo entero, lo que va a devolver. ¿Cómo se llama el método? Le vamos a poner get y la variable es edad mutable, ¿no? Un get para edad mutable. Perfecto. ¿Y cuál va a ser la lógica? Bueno, fíjate que a este atributo yo no lo estoy inicializando a ningún lado. ¿Sí? Este objeto
este atributo editable, edad mutable, que es de tipo mutable la data, no lo estoy instanciando en ningún lado. Entonces lo voy a hacer acá. Voy a decir que si esa variable edad mutable, ¿sí?, es igual a nula, si es null, lo que voy a hacer es edad mutable va a ser igual a new mutable la edad, ¿sí? Y después, ¿qué hago? Retorno lo que hay en esa variable. Perfecto. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que el Medium Model hay un objeto, ¿sí?, que va a guardar un dato de tipo entero que es el que va a ir cambiando, ¿ok? Que acá le estoy haciendo un get, ¿sí?, para poder, luego desde la vista, estar observando de alguna manera ese dato, ese entero. Que si cambia, lo va a reflejar en la vista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en el método calcular edad, una vez que obtuve, tengo que decirle que ese entero de la edad cambió, ¿sí? Avisarle al mutable que esa edad cambió. ¿Cómo lo hago? Muy simple. Le digo al mutable, que se llama edad mutable, punto setValue, ¿sí?, le seteo el valor por el valor que tiene ahora, que es edad. ¿Qué espera el método setValue? Y espera un entero, ¿sí? ¿Cuál es el entero que cambió? Este, de edad, de calcular. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí. Bien. Yo voy a pausar esto hasta acá. Un cambio que esperamos en la vista es este, el entero que representaría la edad de la persona, ¿sí? ¿Qué otro cambio vamos a esperar en la vista? Que se muestre cuando el año es incorrecto, que se muestre el text view. Exactamente. Lo que vamos a esperar desde la vista es que esto cambie dinámicamente, ¿sí? Ahora, ¿qué esperamos acá? ¿Esperamos el string del mensaje? ¿Esperamos el dato booleano que va a hacer que esto esté visible o no? ¿O el dato necesario para indicar si esto va a estar visible o no? Claro, el dato booleano. Ese dato que va a indicar de alguna manera si el componente va a ser visible o no, ¿no? Perfecto. Ahora bien, fíjense, yo lo voy a llevar acá momentáneamente a lo siguiente. Vieron que ahí el compañero mencionó que si yo estuviese en la activity, ¿no? Y acá creo, por ejemplo, yo después te lo saco, no se ven, es para mostrar nada, algo nada. Si quiero acá un componente de tipo TextView, si tengo un componente de tipo TextView, ¿sí?, inicializado, lo que fuera, ¿no? Si yo hago tv punto, vieron que ustedes tienen el método setVisible, ¿sí? Y fíjense que este método setVisible no espera un booleano, espera ¿qué dato? ¿Se alcanza a ver Un ahí? entero. Un entero. Es decir, que espera, ¿sí?, un entero. Y ese entero lo tiene la clase view. Fíjense, que view tiene estas constantes. Visible, ¿sí?, invisible y el gong, ¿sí? Es decir, que lo que espera del ViewModel es justamente un dato entero. ¿Estamos? Un dato entero. Entonces, ¿qué significaría esto? Que tendríamos otro que acá, en el ViewModel. Otro mutable. Otro mutable, ¿sí? Vamos por acá. Rebate, ¿sí? Otro mutable de tipo entero, que va a ser el que se va a encargar de que se muestre el mensaje o no, ¿sí? Entonces, ¿qué le puedo poner acá? ¿Qué sé yo? Mostrar mutable, puede ser el nombre que quiera la variable. Le agrego el mutable para yo identificar, para yo separarlo de los datos comunes, ¿sí? De los datos que se manejan acá adentro, ¿sí?, mientras que los mutables son los que van a ser observados del lado de la actividad.
Entonces, si tengo mostrar mutable, le vamos a hacer el get. ¿Sí? Vuelvo otra vez. Public va a retornar mulai data de tipo entero. Get mostrar mutable. Y este método lo que va a hacer es, si mostrar mutable es nulo, lo vamos a inicializar. Mostrar mutable va a ser igual a new mutable la edad. Y luego lo que hay en esa variable. Bien, todo perfecto. Ustedes vieron que cuando teniendo el mutable de edad, ¿sí? O sea, si ustedes tienen un tipo mutable para la edad, quiere decir que la edad en algún momento cambia. ¿Y en dónde cambia? Y acá en el método calcular edad. Una vez que calculan la edad, ese es el dato que va a guardar ahora el edad mutable, ¿no? La pregunta es, ¿en qué momento cambiarían el estado del mostrar mutable? ¿En qué momento le dirían que es visible y en qué momento le dirían que es invisible? Es invisible. ¿En dónde? ¿En qué momento, en qué método, en qué lugar del viewModel harían eso? Le cambiarían el estado al mutable de mostrar. Puede ser en el catch, profe, o haciendo un if y controlándolo afuera, pero, o en el catch sería. Debería ser acá dentro del método calcular edad, ¿no? Claro. O sea, en el método calcular edad, ¿sí? Si lo que viene acá no es un número, acá debería ser eso, ¿no es cierto? ¿Qué debería ser? Y decirle al mostrar mutable, punto qué. Set visible, algo así. Set value, y espera acá un número entero. ¿Cuál es el número entero que dice si es visible o no? Y lo tengo en la clase view. View.visible. ¿Sí? El número 0 indicaría que es visible. O si pongo la constante, acá le puse la constante. ¿Me siguen? ¿Qué espera el método setValue de mostrar mutable? Espera un entero. Ahí está. No es que espera... Profe, si le pongo un 0, ¿funciona? Si le pongo un 0 debería funcionar porque espera un entero. Ah, bien. ¿Sí? Es más, fíjate que, mira, dice view, ¿qué es view? Y es una clase porque está en mayúscula. Punto. ¿Qué es visible? Y es una constante porque está en mayúscula. ¿Sí? Quiere decir que si yo hago control clic en la clase view, voy a ver que tengo un atributo, ¿sí? Que es estático, evidentemente, por eso es una es static final, es una constante, y se llama visible. De largo, muchísimas constantes. Profe, en el viewModel creó un mutable que es de tipo Ahí está. booleano, ¿verdad? En el viewModel creó un Sí. mutable que no es de Es de tipo integer también. Claro, porque Bien. llegamos a la conclusión de que el método setVisible del TextView espera un entero, no un booleano. ¿Sí? Bien. ¿Y en qué momento debería ser un invisible? Un poquito antes creó algo también para mostrar el mutable, ¿puede ser? Te lo pasé por código. No, esto de mostrar mutable no. Por eso estoy preguntando. Creó otro mutable, ¿verdad? Después le puso en el catch que sea visible y antes de eso mostrar mutable acá. No, Claro, el mostrar mutable. mostrar mutable. El Nada más. primer mutable que teníamos es el de la edad. Ah, ahí lo... Este es el de la edad. Ahí seteé en el mutable, en el mutable de edad le puse el nuevo valor de edad. Y en el mostrar mutable seteé el valor de visibilidad. Bien. Ahora la pregunta es, ¿en qué momento lo haría invisible a esto? Y si todo va bien, profe. Si todo va bien. Entonces, si entra acá, ¿no?
Si entra acá, si está por acá, yo acá le podría decir a mostrar mutable, ¿no? Que el valor es esto es invisible. Podría hacerlo acá. Después vamos a ver que también podría desde otro lado. Bueno. Profe, pero ahí no lo estaría haciendo visible. Ah, era para ver si estaban atentos. Está bien, está bien. Vieron que el entero, el valor de invisible es 4, decía, ¿no? El número 4 es invisible. Bien, perfecto. Tengo ya completo lo del ViewModel. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, lo que tengo que hacer ahora es, en la activity, decirle que tengo este ViewModel, ¿sí? Y que voy a estar observando desde la activity los cambios en esos datos, en el de visibilidad del mostrar mensaje y en la edad, ¿sí? Y que cualquier cambio que exista ahí lo modifique, lo muestre en la vista. Entonces ahora nos vamos a ir a la activity. Ahí no sé si quieren que les dé un poquito de tiempo para que terminen. ¿Cómo desde la activity trabajo con el ViewModel? ¿Sí? La primera misión es, dijimos, desde la activity tiene que enterarse que hay un ViewModel y luego tenemos que ponerle los observer a esos mutables que tengo en el ViewModel, ¿no? ¿Cómo logro eso? Desde la activity, lo primero que vamos a hacer es crear una variable de atributo de tipo mi ViewModel, ¿no? Crear una variable de atributo llamada de tipo, perdón, main activity ViewModel, mi ViewModel. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahora es, tengo la variable de atributo, y ya que estoy, también de la vista, los elementos que voy a necesitar acceder desde acá, desde activity que están en el XML. Voy a intentar acceder al edit-text, nacimiento, ¿no? Voy a intentar acceder al text view, mensaje. Voy a intentar acceder al text view resultado y al botón. Capturar. Bien. Entonces, siguiendo con la buena práctica, lo que voy a hacer es crearme el método inicializar vista. Lo que haría es inicializar esos atributos. Solamente los de las vistas. Nacimiento igual a UID, r.id.editText nacimiento. El text view mensaje igual a UID, r.id, textView mensaje. Lo mismo para el textView resultado. UID, r.id, textView resultado. Y me falta el botón. Calcular a la UID, r.id.bt calcular. Bien. No me voy a olvidar desde el onCreate llamar al método inicializar vista. Bien. Ahora sí, vamos por partes. Profe, una consulta. ¿De quién extiende Main Activity ViewModel? Extiende de Android ViewModel. Yo lo hice extender, si bien puedo hacer que extienda solamente de ViewModel, lo vamos a hacer extender de Android ViewModel para tener acá referencia del contexto. Que si bien no lo usé, pero bueno, para que aprendan ustedes a usarlo, a
saber que pueden, para que sepa que pueden tener de esta forma, desde el ViewModel, referencia del contenido. ¿Quién entiende? Lo hice entender de Android ViewModel. De Android ViewModel. Bien, vuelvo a la activity. Inicialicé la vista. Bueno, ¿qué tengo que inicializar también? Tengo que inicializar el ViewModel. Pero ¿cómo creo el ViewModel? Entonces digo que mi ViewModel va a ser igual a Android ViewModel Factory punto get instance. Espérenme un segundito. ¿Cómo creo la instancia de ViewModel? De la siguiente manera. Así. ViewModel Provider, Android ViewModel Factory, get instance, paso la referencia de aplicación, get application, create, ¿y qué espera el método create? La clase, ¿sí?, de la que quiero crear la instancia. ¿Sí? Vieron que no hago un new directamente. ¿Por qué lo hago de esta forma? Sí, pueden usar la versión más corta, Pamela. Pasala después por el chat, pasale a los chicos por el chat la versión más corta. ¿Por qué lo hago de esta manera? Lo hago de esta forma, ¿por qué? ¿Por qué no hago un new directamente? Porque este objeto, ViewModel Provider, ¿sí?, este objeto, ViewModel Provider, va a tener referencia, ¿sí?, va a tener referencia de, digamos, se va a asegurar, mejor dicho, un objeto de tipo ViewModel por cada activity que esté abierta, ¿sí? Que no tenga para la misma activity varios objetos que no tenga para la misma activity más de un objeto del tipo MainActivityViewModel. ¿Se entiende? Y otra. Eso va a desencadenar... No entendí, profe. A ver, si yo hiciera... Como el ViewModel es una clase, el MainActivityViewModel es una clase común y corriente, yo tranquilamente podría decir que podría tener más de una instancia de ese objeto. ¿Sí? Entonces yo podría tener de tipo MainActivityViewModel, ViewModel 1, igual a new MainActivityViewModel. Pum. Sí. Y le paso acá, espera referencia del contexto, de la application. Podría tener otra vez, ¿sí? Y así podría tener varias variables ViewModel, varios objetos ViewModel para esta activity. ¿Sí? Entonces sería un despiole. Porque, ¿cuál es la tarea del ViewModel? No solamente atender las peticiones de la vista, sino estar consciente de todo el ciclo de vida que tiene la activity. ¿Cómo de todo el ciclo de vida? Y sí, acordate que la activity... ¿Sí? En este contexto en el que la estoy ejecutando, que es un dispositivo móvil, no es como una aplicación de escritorio que yo le ejecuto y se cierra cuando el usuario da la orden de cerrar. Acá puede que el sistema operativo me la cierre la aplicación. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tendría que suceder? Y bueno, si el ViewModel obtuvo la respuesta de algún dato para que lo muestre en Activity, ¿sí?, enviárselo a la Activity cuando esté visible, cuando esté activa. Y si la Activity está pausada o está inactiva, no enviar nada. ¿Sí? Entonces, para lograr eso, necesito de instanciarla de esta manera, a través de alguien que se va a encargar de administrar, ¿sí?, la cantidad de instancias que haga del ViewModel, ¿sí?, y que también le va a permitir al ViewModel ir sabiendo por qué ciclo de vida va la activity con la que está asociada, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer una vez que creé el ViewModel? Bueno, después de haber inicializado la vista, después de haber creado el ViewModel, yo ahora acá puedo poner los observers, ¿sí?, para esos componentes, ¿sí?, para esos datos mutables que tengo en el ViewModel. Yo acá en la Activity tendría que poner un observador de la edad
y un observador del entero este del mostrar. ¿Cómo hago eso? Bueno, una vez que se instanció el viewModel, le pido mi viewModel, punto, y voy a acceder, ¿sí?, al get, por ejemplo, edad mutable. ¿Sí? Esto me va a devolver una instancia de este objeto. El get edad mutable va a ser, si edad mutable es nulo, crea una instancia. Entonces, eso me crea un objeto, ¿sí?, que por dentro va a tener el dato que le voy a ir pasando desde el viewModel. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora, a ese mutable, le voy a poner un observer. Es decir, voy a poner un objeto para estar mirando adentro a ver si hay algún cambio. Y si hay algún cambio, que reaccione. ¿Sí? Entonces, a este le voy a poner un observador. ¿Qué espera el método observe? Espera un objeto observador. Y acá pongo new. Lo primero que espera primero, referencia del contexto, luego new, así. Ahí está. ¿Qué espera el método observe? Primero, espera la referencia del activity, desde donde estoy llamando al observador, y luego espera el objeto observer. Como el get mutable de edad, ¿sí?, va a tener adentro un dato de tipo entero, fíjense que el observer que me da es para observar dato entero. ¿Sí? ¿Y qué pide sobreescribir este objeto, esta clase? Pide que sobreescriba el método onChain. ¿Cuándo se va a ejecutar el onChain? Se va a ejecutar solo cuando del lado del viewModel se haya cambiado el dato de la edad. ¿Sí? No es que, a ver, ¿me entienden? No es que cuando se ejecute la línea 24, se ejecuta todo esto, la línea 26 y sigue. No. Acá hay una ejecución asíncrona. Se ejecuta la línea 24, crea el observador, y ese observador queda esperando. ¿Sí? Queda esperando. Y sigue luego la ejecución de la línea 30. Cuando se produce un cambio en el viewModel, en la edad, va a reaccionar el método onChain. ¿Sí? ¿Y qué va a recibir el método onChain? Va a recibir la nueva edad. Ve que recibe un entero. ¿Y qué entero es el que va a recibir? El que me van a mandar desde acá, desde el viewModel, cuando alguien haga acá, en el edad mutable, un setValue. ¿Sí? ¿Y qué voy a hacer con ese entero? ¿Qué les parece a ustedes? Pondré acá. Lo vamos a setear en el TextViewer. Exactamente. Entonces lo que estoy diciendo acá es que en el TextView resultado, ¿sí?, le voy a setear text, ese entero que viene, que es la edad. Fíjate que la variable se llama integer, ¿eh? Acá, el setText espera un string, ¿eh? Entonces lo que voy a hacer es, al número que recibo, concateno con comillas vacías. Si yo se lo paso así como entero, fíjense que esto compila perfectamente, pero en tiempo de ejecución salta la excepción porque espera acá un string, ¿sí? Entonces ahí le pasé el string. Bien, y me estaría faltando ahora el observer de quién. Observar a quién. De mostrar mutable. Del mostrar mutable. Entonces le digo, mi viewModel, punto, get mostrar mutable, ¿sí? Ahora, a ese mostrar mutable le seteo el observer, paso referencia del contexto, y acá instancio un tipo observer que también es entero. ¿Y qué voy a hacer cuando se ejecute el método onChain? ¿Qué voy a hacer acá? Mostrar el error. ¿Mostrar el error? ¿Cómo? O... Recuerden que cuando ustedes diseñaron la vista, tienen el componente, acá tienen el TextView, ¿sí?, mensaje, que está oculto. Entonces, ¿qué Ahí en el chat lo claro, puse. ahora lo tendría que hacer visible. Exactamente. Lo que tendría que hacer acá es, al TextView, mensaje, punto, setearle la propiedad setVisible, ¿con qué?
con el entero que me mandan acá por parámetro. ¿Y cuál va a ser el entero que va a venir acá por parámetro? Y cuando en el viewModel pase por acá, si pasa por acá, esto va a valer 4, ¿no? Era el invisible. Y si pasa por acá por el catch, va a valer 0 el entero. ¿Sí? Ahí me volví a la activity. Bien. Pero me está faltando algo ahora desde la activity. ¿Qué me está faltando? Hay algo que nunca estoy ejecutando del viewModel. ¿Cuándo va a cambiar el resultado? ¿Cuándo? La función, profe, la que creamos en el main activity view model. Exactamente, o sea, nunca estamos ejecutando este calcular edad. ¿Sí? ¿Cuándo se debería ejecutar este calcular edad? Cuando el mutable de edad Cuando se aprieta el recibe. botón. Cuando se presione desde la vista el botón calcular. La idea es que alguien haga clic en el botón calcular, ¿sí? Ejecute del viewModel eso, ¿no? Entonces, lo que me está faltando en la activity es esto. En el inicializar vista, me estaría faltando ponerle al botón calcular un ¿qué? Un clic. Listener, exactamente. Y acá, en el list, acá, esto es muy parecido a lo que estoy haciendo acá con los observers. Cuando ustedes le dicen al botón que le van a hacer un listener, se va a ejecutar un objeto de tipo listener que tiene este método, ¿no? OnClick. Pero esto que yo ponga se ejecute inmediatamente. No es que cuando se ejecute el método inicializar vista se van a ejecutar secuencialmente cada una de estas líneas. Lo que esté acá dentro de este método se va a ejecutar solo, ¿sí?, cuando el usuario haga clic en el botón calcular. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué haría acá? ¿Qué tendría que hacer acá? Desde mi model view, usar el calcular edad. Bueno, ¿Y qué le tendría que pasar? Espero un el string. año de nacimiento. ¿Y en dónde tengo el año de nacimiento? En editex año de nacimiento. Editex nacimiento. En el edit nacimiento. ¿Qué cosa? GetText, ¿sí? Sí. Pero ¿qué pasa? El getText no me devuelve un string como en Java de escritorio. ¿Sí? Sí. Me devuelve un editable. Entonces esto le puedo decir, bueno, tu string, pasarlo a string. ¿Sí? Acá, para poder probar lo del mensaje de error, porque como ustedes tienen en la vista, en el text view, perdón, en el edit text de nacimiento, tienen como input type number, ya restringe a que el teclado que aparezca sea el teclado numérico. Entonces no les permite, no les permite poner caracteres. Otra forma de provocar el error podría haber sido no poniendo ningún año, ¿sí? Que venga vacío el string. ¿Vamos? Para chequear que tuviese 4 dígitos podría agregar, ¿sí?, dentro del try, después de parsear, podría hacer esto, chequear que el año esté entre 1900 y 2022 para que haga el cálculo de la edad. Caso contrario, seteo el cartelito lo hago visible el cartel de error, ¿sí? O sea que el mensaje va a aparecer si le digo calcular sin haber puesto ningún año, o si pongo algo, un número que no esté en el rango S, ¿no es cierto? ¿Entendés?